si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para obedecerle. Y andarás todo el día en pánico. Saldrás por un camino, te encontrarás con el enemigo y huirás por 7 de él. No vas a saber para dónde salir corriendo, de miedo. Pero cuando estás bajo la bendición, tu enemigo sale contra ti por un camino, te ve y sale por 7 escapando porque por uno no le alcanza. Porque tenés tanta bendición que sos como un repelente de demonios. ¿Usaste alguna vez repelente o todavía sos como yo que usan espirales? Yo pongo espirales, no sé si los mosquitos se sienten bien, perfumados, pero ahí andan igual, no sé. Pero cuando echas repelente, ¿viste cómo se pegan al vidrio? Quieren traspasar el vidrio, quieren volar, ¿no? Salen por abajo de la puerta, abren la puerta y salen todos atropellándoselo. Porque el repelente sabe que eso lo mata. Y cuando estás bendecido por Dios, donde va, vos entras por una puerta y los demonios salen hasta por el ventilo del baño. Pero hay creyentes que están tan mal que ellos entran, ven al diablo y salen como el hijo de Seba, con una mano delante y otra atrás, porque hasta la ropa le saca al diablo. Porque no está la unción, no está el Espíritu de Dios. Le pasó lo de Saúl. Saúl estaba tan desesperado que terminó consultando con una adivina. ¿Por qué? Cuando ese espíritu llamado Samuel le dijo, ¿por qué? Es que le pregunto a Jehová y no me contesta. El tipo quería respuesta cuando ya no era tiempo de respuesta. Cuando era tiempo de respuesta, él se mandaba solo. Ahora que estaba en aprieto, quería que Dios le conteste y Dios dijo que ya no le iba a contestar. Le dijo por Samuel, Jehová te ha cortado del reino y se ha buscado uno mejor que tú. Y terminó consultando con una bruja. La misma bruja que él corrió. La corrió y después la fue a buscar. Estaba re loco Saúl. Re loco. Él la corría. Después se tuvo que disfrazar para consultarle. Porque él la corrió. Él amenazó de matar si se quedaba en Israel. Cuando andaba bien con Dios. Y dice la palabra de Dios que el creyente que se vuelve atrás es como el chancho. Que una vez que lo lavas siempre vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo, que es como el perro, que tira toda esa basura que tiene el estómago, pero después huele, le gusta y se la vuelve a comer de nuevo. Y eso hizo Saúl. Volvió hacia las personas que antes él las había vomitado de la tierra de Israel, para limpiar la tierra, volvió al vómito. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, desechó la palabra de Dios. Los foquitos de la pista se apagaron, el Espíritu Santo pasó de largo y aterrizó el príncipe de las tinieblas. Finalmente, perdió la batalla, vio morir a su hijo, vio morir a otro hijo, vio morir a otro hijo y finalmente se mató. ¿Dónde está Saúl? Un rey. Que podría haber sido el rey del cual viniera Cristo. Porque se podría haber dicho, Jesús, hijo de Saúl, ten misericordia de mí, hubiera dicho Bartimeo. Pero él dijo hijo de David. Porque David sí pecó, pero él tenía un corazón que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón que agrada a Dios, presta atención a esto, el corazón que agrada a Dios no es el corazón que nunca peca. El corazón que agrada a Dios es el corazón que cuando peca corre a buscarlo a Dios, porque no soporta estar sucio. Cada vez que peca corre a buscar a Dios. Eso le gustó a Jehová. David, cuando el profeta lo confrontó, le dijo, tú eres ese hombre, hiciste esto. 7 días, se le fue el hambre a David. Se tiró. Él ahí en el Salmo 51 es un salmo desgarrador, sale del corazón de David. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad conforme a la muchedumbre de tu misericordia. Límpiame, lávame más y más, más y más, más y más. Estaba desesperado por la limpieza del hombre. Por eso es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque así como Dios aborrece el pecado, David también aborrecía su pecado. Por eso es un hombre conforme. Y por eso el Espíritu de Dios estuvo con él hasta el día de su muerte, que se calcula entre los 78 y 85 años murió David. Y dice que él dijo, el Espíritu del Señor ha hablado por mi boca. Él murió
ungido. Estoy hablando unción hasta la vejez. Si vas a ser ungido, seamos ungidos hasta la muerte. Tengamos la presencia de Dios hasta la muerte. Vayamos al cementerio ungido. Y si alguien toca la tumba, que resucite si está muerto y se sane si está enfermo. Pero que seamos útiles hasta muertos. Porque la unción no muere, solo muere el hombre. Pasó el tiempo de los reyes y llegó el tiempo de los profetas. Los profetas eran hombres que tenían visiones extraordinarias, casi celestiales, donde incluso se les abría el cielo. Y no solamente estaban ungidos, sino que también oían, veían, podían hacer preguntas, Dios les contestaba. Tenían una comunión constante con Dios, una amistad con Dios. Los profetas eran oídos pegados a la boca de Dios. ¿Qué es un profeta? Oídos pegados a la boca de Dios. El profeta es un oído caminando cerca de la boca de Dios. Y todo lo que Dios dice, Él reproduce. Es una unción poderosa para transmitir la voz de Dios al hombre. Eso es una unción profética. Esa es la unción que está hoy también sobre nuestras vidas, porque hoy somos los profetas de Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y dónde está la boca de Dios? Voy a levantar de nuevo mi libro. Aquí tienes la boca de Dios. Levanta tu Biblia. Esa es la boca de Dios. Lo que dice la Biblia es: así dice el Señor. Esa es la boca de Dios. Y esa es la unción que está hoy en día sobre nuestras vidas. La unción profética. El poder hablarle a los hombres la verdad de Dios sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Expresar lo que dice Dios. Y hacerlo como si Dios mismo hubiese bajado, porque de hecho Dios mismo bajó a la tierra y dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero en este tiempo, a pesar de que está la unción profética en nuestras vidas de predicar la palabra, Dios le añadió algo más. Y es no solo la unción del Espíritu Santo, sino la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Vamos de nuevo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Eso es lo que Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, y Él estará con ustedes. Estamos siempre con ustedes, pero estará en ustedes. Y después dijo: Él vendrá sobre vosotros, porque dice que se le aparecieron, ¿a dónde las lenguas? Sobre ellos. Fueron empoderados de la cabeza hasta los pies. No tenían solo la unción, tenían a la persona de la unción, que es el Espíritu Santo. Es una persona que camina con nosotros, está en nosotros y está sobre nosotros. Es lo que dice el Salmo 138. Por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Estoy rodeado. ¿Con quién? De la presencia de Dios. ¿Cuánto han leído el Salmo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? ¿Qué es lo que te puede dar seguridad frente a un ejército rodeándote? Que aunque te está rodeando un ejército, también te está rodeando Dios. Vos vas caminando y el campamento de Dios se va trasladando a la par tuya. Vos te quedas parado y Dios para el campamento ahí. Campamento de Dios somos nosotros. Nosotros caminamos y el Espíritu de Dios está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y encima nos manda ángeles. ¿A qué le vas a tener miedo con semejante guardia? ¿Cómo no vas a poder dormir si cuando vos estás durmiendo tenés un ángel así mirándote fijamente, que no te toque nadie? Y encima dentro tuyo está el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes se despiertan hablando en lengua? ¿Quién habla? ¿Dónde la sentís a la voz? ¿Aquí o aquí? ¿De dónde salen las lenguas? De su interior correrán ríos de agua. La oración es con entendimiento, pero la oración en lengua es de acá, de la entraña. De acá se habla en lengua, no se habla de acá en lengua. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tenés la ayuda del Espíritu Santo. La persona es una persona, es Él, es Dios. ¿Me sigues ahí?
Amén. Antes que se queme todo ahí. Ahora, ¿por qué elegí Jeremías? Porque Jeremías representa esa unción profética, un hombre poderoso en Dios, un hombre lleno de la presencia de Dios. 50 años predicando, nadie le creyó. Hay que estar lleno del amor de Dios para predicar 50 años sin que nadie te diga amén. Quizás yo me ponga a predicar acá y si usted no me dice amén, me enojo, apago el micrófono y me voy a mi casa. Pero él estuvo 50 años predicando y ¿sabe qué le dijeron? Te vamos a matar por lo que estás predicando. ¿Usted predicaría si alguien le dice, seguí predicando y te mato? Te voy a tirar en el pozo del baño. Después dije que lo metieron preso, lo azotaron, lo escupieron, lo patotearon. Le dijeron de todo, hasta endemoniado le dijeron. Le dijeron que era un vendido, que era del ejército de los caldeos, por eso él pedía que se rindan, porque el mensaje de Jeremías era, ríndanse o mueran. Y la gente tenía entendido que Jehová, Dios de los ejércitos, es un Dios de victoria, es un Dios de batallas ganadas. Pero este mensaje era, ríndanse. No tenía nada que ver con las profecías de los otros profetas. Todo decía, Jehová está con ustedes, salgan a la batalla. Se acordaban de Josías, se acordaban de Josafat, se acordaban de Ezequías, que cada vez que salían a pelear, venían contentos y con un tremendo botín, porque Dios los mandaba a pelear y les daba la victoria. Y ahora el mensaje de Jeremías, no, entréguense mansos y vivirán. Su vida les será por botín. La única ganancia que van a tener es vivir, pero tienen que entregarse al enemigo. Mire si usted tiene un problema con el vecino y el vecino le quiere quitar la casa porque se le puso que le gusta su casa y yo le digo, así te dice el Señor, entrégale la casa a tu vecino. Usted no me va a creer. Pero si no, Dios no me puede hacer quedar en la calle. Pero sí, porque ya Israel había pecado tanto que ya no tenía vuelta atrás, ya había llegado al colmo, ya Dios no iba a pelear por ellos. La única alternativa era, entréguense y vivan. Pero la gente no quería entregarse, quería pelear. Finalmente fueron tomados, llevados cautivos, asesinados, torturados, esclavizados. 70 años estuvieron padeciendo exactamente como lo dijo el profeta Jeremías. 70 años de desolación. Y cuando él largó esa palabra, porque era un profeta que estaba ungido, además oía la voz de Dios, tuvo visiones de Dios, caminaba con Dios, los hombres lo tiraron en el fondo de un pozo. Y en el pozo se enterró en barro, que no solamente era agua y tierra, había otras sustancias humanas y animales también. Y él estaba enterrado hasta la garganta, en medio de toda esa podredumbre. Pero hubo un hombre llamado Ebed-Melech, que Ebed-Melech significa esclavo de Melech. Nadie sabe quién era Melech, pero el nombre significaba que era un esclavo de algún hombre o algún dios etíope. Y era un hombre de color negro. El etíope es color negro, son negros. Un negro se preocupó por Jeremías y fue a pedir e intercedió por él y consiguió 30 hombres, y el número 30 en la Biblia significa madurez. A los 30 años un hombre podía ser sacerdote, podía ejercer el sacerdocio. A los 30 años comenzó el ministerio de Ezequías, a los 30 años comenzó el ministerio Juan y a los 30 años comenzó el ministerio Cristo. Señal de madurez, un hijo preparado para desarrollar una responsabilidad. Entonces él asumió la responsabilidad de Ebed-Melech y como hombre maduro fue y dijo, no voy a dejar que el profeta muera, yo lo voy a sacar. Intercedió y consiguió lo que buscaba porque Jehová estaba con él. Dios iba con él. Y consiguió trapos sucios y andrajosos y una soga. 30 hombres. Y arrojaron eso y los trapos los puso bajo las axilas. Y empezaron los 30 hombres y Ebed-Melech a jalar hasta desenterrarlo del barro con otras cosas a Jeremías y sacarlo del pozo. Y no solamente sacarlo, sino que cuando lo sacaron, me imagino, lo abrazaron, no le importó la hediondez, la podredumbre, bañarlo, cambiarlo, estaba muriéndose de hambre y posiblemente de alguna infección. Pero estos hombres tuvieron el valor de sacar al profeta del pozo y del barro. En el capítulo más adelante, en el 39, dice que Dios, cuando vino la invasión, salvó la vida de 2 hombres.
aparte de Jeremías. 50 años predicando, salvó 2 almas. A Baruch, que fue el que escribía mientras... Baruch es el que escribió el libro de Jeremías. Jeremías dictaba, Baruch escribía y nosotros lo estamos leyendo. Amén. Y a Ebed-Melech lo salvó a Ebed-Melech. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se dispuso a sí mismo y se arriesgó a que el rey lo mate por pedir eso, porque el rey lo mandó a Jeremías ahí. Y él lo enfrenta al rey en el momento que el rey se sentó a la puerta, porque el rey se sentaba a la puerta para juzgar los problemas del pueblo. Y cada uno iba a buscar ayuda por algún problema personal, pero hubo un hombre diferente. Ebed-Melech dijo, no traigo ningún problema personal. Mi problema es que el profeta Jeremías está en el fondo del pozo y yo quiero sacar al profeta del fondo del pozo. Y el rey, para hacerse el bueno quizá, le dijo, está bien, hazlo. Pero hay una enseñanza tremenda acá. Si usted ve 39, 15, ahí está cuando Dios promete liberarlo a Ebed-Melech por lo que hizo con el profeta Jeremías. Se ganó una tremenda bendición por haber sacado al profeta de la cisterna. 39, 15 al 18, ahí está lo que Dios le prometió y lo que Dios cumplió con Ebed-Melech. También en el Nuevo Testamento Dios bendijo a un etíope a través de un hombre llamado Felipe que le predicó a aquel eunuco. Y fue uno de los hombres que llevó el evangelio a África. Y cuando llegó Mateo, cuenta la historia que cuando Mateo llegó, Mateo fue a predicar en Etiopía, ya había iglesias plantadas. ¿Quién las plantó? El etíope convertido y bautizado por el evangelista Felipe. Porque cuando tenés la unción y la usás, vos no sabés lo que pasa en el mundo espiritual. No hay fronteras. La unción rompe fronteras, rompe distancia, rompe imposibles. Y lo lindo de Ebed-Melech es que él vio que la única unción profética que podía salvar y ayudar a la nación estaba sepultada. El rey despreció la unción profética y prefirió confiar en su propia fuerza, en sus armas, y hundir en el barro a la unción profética. Y Ebed-Melech decidió que la unción no tiene que estar en el pozo, en el fondo del pozo. La unción siempre que tiene que estar parada en el patio y seguir diciendo, así dice el Señor, porque si no nos guiamos por la palabra de Dios, todos iremos cautivos. Y él decidió, la unción no va a estar en el fondo del pozo, y la voy a sacar. Y usó las sogas. La soga es el símbolo de la conexión, del amor. Dios dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor los atraje, dice por el profeta Amós. Cuerdas humanas, cuerdas de amor, es con lo que yo me ligo. ¿Alguna vez te sentiste ligado a una persona sin conocerla y decir, no sé, como que la conozco de toda la vida? ¿Te ha pasado alguna vez que viste a una persona y dijiste, hablé 5 minutos y es como si fuésemos amigos de toda la vida? Porque te has ligado espiritualmente en lo bueno. También te podés ligar en lo malo, ojo. Hay sogas del diablo también. Pero te estoy hablando de las sogas de amor y espiritualmente buenas. Como cuando te ligás a una congregación. Cuando venís a una iglesia y decís, me siento bien, es como si siempre viniera y decís, esta es mi casa a partir de hoy. ¿Por qué? Porque se ha establecido una ligadura de amor con ese lugar. Pablo decía, yo voy a Jerusalén ligado en espíritu. Me esperan luchas y pruebas, pero no importa, hasta mi vida voy a dar por Cristo. No puedo desligarme, estoy ligado a Cristo. Y Ebed-Melech estaba ligado a la unción, estaba ligado a lo que había en el profeta Jeremías. No solo al hombre, es lo que había en el hombre lo importante. La voz profética no debe ser callada, no debe estar en el fondo del pozo, debe estar parada en medio del patio y debe seguir hablando. No hay que taparle la boca a Dios. Hay que dejar que Dios siga hablando, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, nos ayuda a todos. Nunca debemos cambiar la voz de Dios por cualquier otra cosa, por linda que sea. Ni por la música, ni por libros, ni por videos, ni por películas cristianas. Yo puedo ver películas cristianas, pero la palabra, la voz de Dios, muchos de nosotros no la tenemos sepultadas a la Biblia, a la palabra de Dios, en un pozo, pero la tenemos en un estante, en la mesa de luz, en medio de otros libros, llena de tierra, porque no la sacamos para leerla. No estamos ligados a la palabra, no confiamos en la palabra, la tiramos en el pozo. Pero dice que Dios bendice a los que extraen la Biblia, la palabra,
de los lugares, la toman, la leen, la creen y la viven. Ellos serán salvados de todo pecado. Ebed-Melech dejó de ser siervo de Melech, pasó a ser siervo de Jehová, porque él amaba la palabra, por eso la sacó a la palabra del fondo del pozo. Y hay muchas personas hoy en día que están con la palabra guardada, no la sacan ni para llevarla a la iglesia. No la llevan. Antes, cuando andábamos en el mundo, la botella de vino no nos faltaba. La botella de cerveza, no nos daba vergüenza andar con 3 botellas bajo el brazo buscando un kiosco abierto a las 3 de la mañana. No nos daba temor de andar con un cajón de cerveza en una bicicleta buscando quién nos vende un cajón de cerveza. Las botellas, el ruidaje, íbamos por la calle. Tropezando, dando tumbo, pero teníamos que conseguir llenar esas 12 botellas, ¿verdad? Y hoy en día nos avergonzamos de cargar la Biblia y llevarla. La tenemos guardada en el fondo del pozo, de la pieza, de la cocina, llena de polvo. No creo de barro, pero polvo sí debe tener. Si le pone un poquito de agua, se hace barro. Yo tengo 6, 7 Biblias en la casa. Tengo una Biblia para el baño, una Biblia para la cocina, una Biblia para la habitación, una para leer en colectivo, otra para leer en la cama. Y tengo como 15 Nuevos Testamentos chiquitos cuando tengo que ir. Llevo un Nuevo Testamento en la riñonera y cuando ando así leyendo. ¿Por qué? Porque tengo que tener las luces prendidas por si Dios quiere usarme, tiene que encontrar dónde aterrizar, ¿verdad? Dios no va a usar a una persona que no ama su palabra. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué le vas a contar? ¿Un chiste a la gente? Tienes que hablarle la palabra porque la palabra es la que da vida. El profeta era la palabra. En aquel tiempo Jeremías era la palabra encarnada en ese profeta que decía, así dice el Señor. Dios estaba en Jeremías. Y el rey lo mandó al fondo de la cisterna. Y me dijo, no, ese no es el lugar para la voz de Dios. La voz de Dios nunca debe estar en el fondo del pozo. La voz de Dios debe estar en el patio. Debe estar en la plaza. Debe estar en la calle. Debe estar en la radio. Debe estar en el Alfarero TV. Dale un aplauso al Señor. La veo que está seria. ¿Qué lo estoy retando? Saquemos de la cisterna la voz profética. Saquemos de la cisterna la voz de Dios. No callemos, no le pongamos la tapa al pozo. El pozo significa muchas cosas. ¿Cuántos quieren saber lo que significa un pozo? Es un agujero en la tierra. Amén. Y tiene una particularidad, se empieza por arriba. Mastique, eso es revelación, eso, ¿no? ¿Alguna vez usted vio un pozo cavado de abajo para arriba? Se empieza de arriba, ¿verdad? En serio. Los pozos en aquel tiempo era como tener petróleo, porque de ahí extraían el agua. Pero también los pozos se usaba para tirar desechos. Y después se los tapaba. ¿Sí? Se lo usaba para tirar desechos, basura. Quiere decir que para el rey, Jeremías era basura. Jeremías era como una basura. Lo tiraron en un pozo lleno de basura. Quiere decir que había que menosprecio por las cosas de Dios. Menospreciaban las cosas de Dios. La tiraron donde va la basura. Hoy en día hay muchos hijos de Dios que hacen lo mismo con la palabra. La consideran menospreciable, poco importante. Es mejor leer un libro del profeta de moda. Es mejor seguir los pasos de tal pastor que enseña cómo lograr el éxito en tu finanza, cómo lograr el éxito en la familia, cómo lograr el éxito en el amor. Y dejamos la Biblia de lado y decimos, no, pero acá tiene algunos versículos. Sí, muchas veces arrancados fuera de contexto. Yo puedo leer, como decía Carlos Anacondia, un día le dijo, ¿usted lee Carlos Anacondia? Casi 40 años en ministerio, predicando en todo el mundo. Y él dijo, al comienzo leía la Biblia nada más. Después empecé a leer un montón de libros, durante muchos años leí muchos libros. Al final del camino me di cuenta de una cosa. Prefiero quedarme con la Biblia. Ahora solamente leo la Biblia y a veces el periódico. Y es cuando Dios más lo usa. Porque el que honra su palabra será honrado por el Dios de la palabra. Grábatelo de nuevo. El que honra la palabra de Dios será honrado por el Dios de la palabra. A ver, decirlo de nuevo. El que honra la palabra de Dios será honrado por el Dios de la palabra. Ebed-Melech, cuando vino la invasión de Nabucodonosor, fue salvado porque él se preocupó por salvar la voz de Dios en aquel tiempo, sacarlo del fondo del pozo al profeta Jeremías. La pregunta hoy, el desafío que Dios tiene para tu vida es:
¿Cuándo vas a amar mi palabra? El salmista del Salmo 119, que nadie sabe quién es, él decía, oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día en ella es mi meditación. Y Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. La pregunta es, ¿cómo me hago valiente? ¿Cómo me esfuerzo? No temas ni desmayes. ¿Cómo hago para no temer? Bueno, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ah, pero también tengo otra cosa. Nunca, diga nunca. Nunca en el hebreo significa nunca. En el griego significa nunca. En español, nunca significa nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Día y noche significa en hebreo, griego y español, día y noche. Es las dos partes de un día. Día y noche. De día y de noche meditarás en él, lo tendrás en mente, para que hagas todo lo que en él está escrito, conforme a lo que en él está escrito. Quiere decir, lo leo, lo medito, lo comprendo y lo obedezco. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, diga todo, alárguelo, todo me saldrá bien. ¿Cuándo te saldrá bien? ¿Cuando te esfuerces y seas valiente? No. ¿Cuando no temas ni desmayes? No. Cuando medite de día y de noche en la palabra. Meditar es pensar, analizar. Señor, ¿qué significa? Guardar significa, ya la capté, la tengo adentro, la entendí, listo, es mía. Me apropio, me agarro de esa palabra, tomo esa palabra y después la pongo por obra. No puedo poner por obra lo que no he guardado y mucho menos lo que no entiendo. Te cuento algo y con esto termino, de alguna cosa que yo hice. ¿Tenemos saludos? Gloria a Dios. Pegaron chistas. ¡Wow! Nos están viendo del anexo de Rosa de Sarón. Le damos un aplauso fuerte a Rosa de Sarón. Acá. Nos están viendo Rosa de Sarón, José Luis Barraza, el hermano Juan Carlos y la pastora Sandra del Romero, Patricia Montenegro, Isabel Samaniego, Elisa Cruz Castro, pide oración, tiene tumores, pastor José Baigorria, y el pastor Nicolás Figueredo de San Pablo, Brasil. ¡Wow! La palabra, ¿sabes por qué pasa eso, hermano? Cuando vos predicas sobre la palabra, Dios honra su palabra. Dice Pablo, oren por mí para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Correr significa que se mueva, que fluya. Está fluyendo hasta Brasil, están viéndonos en Brasil. No sé si te das cuenta de la magnitud, no sé si entenderás, pero eu no parlo portugués. No falo, digo. Bueno, meditar la palabra significa pensar, analizar, a ver qué quiere decir. Ya cuando la entiendo la guardo. Entonces ya memorizo el versículo porque lo entiendo, lo memorizo. Nunca vas a memorizar lo que no entiendas. ¿Para qué? ¿Cuántos saben el refrán de tal palo, tal astilla? ¿Qué significa? Que la hija o el hijo sale igual al... Si el padre es... el hijo sale igual, ¿verdad? Entonces lo tenemos memorizado porque lo hemos entendido. Cuando vos entendés es fácil memorizar lo que entendés. Cuando no entendés algo, la mente no lo guarda. Cuando entendés la palabra porque estás en oración, el Espíritu de Dios está contigo, en ti, sobre ti, y te abre, y te muestra y te revela, entonces la podés guardar. Y si ya la has guardado, el siguiente paso sí o sí es ponerla por obra, porque no te sirve de nada guardar la palabra y no ponerla por obra. Si Dios te dice ama a tu enemigo y vos querés matarlo al vecino porque te tira basura, entonces ¿de qué sirve saber que Dios dice ama a tu enemigo si le estás apuntando con un rifle todas las mañanas? Amén. Entonces tenés que amar. Y cuando vos amás a tu enemigo porque has entendido que Dios quiere que lo hagas, Dios te va a bendecir y va a hacer que hasta tu enemigo sea tu amigo. Porque dice que cuando uno está bien con Dios, hasta nuestros enemigos están en paz con nosotros. Los convierte en amigos. ¿Sabes qué es la mejor manera de vencer a un enemigo? ¿Sabes cuál es? Matarlo, dicen algunos.
No, que se mude de barrio. La mejor forma de vencer a un enemigo es convertirlo en tu amigo. Y eso solo lo hace Dios. Entonces ama a tu enemigo y deja que Dios se encargue de cambiar el corazón a tu enemigo. Pero eso tenés que entenderlo, guardarlo y ponerlo por obra. Entonces, como dice, meditará día y noche para que la guardes y después hagas conforme a todo lo que en ella está escrita, y entonces harás prosperar tu camino y absolutamente ¿cuánto? Todo te saldrá bien. A ver de nuevo. Todo te saldrá bien. Con esto voy a terminar. Cuando yo leí Levítico, iba por Levítico, nuevito, yo en el Señor empecé con Génesis. Cuando fui por Levítico y hablaba de los animales inmundos, ¿cuántos leyeron de los animales inmundos? Que el cerdo no se puede comer porque es inmundo, que el águila, que el azor, que el escarabajo, qué sé yo. Yo hasta ahí leí y yo tomé eso literalmente, dije, con razón los árabes no comen cerdo, mi familia es árabe. Digo, mi familia hace la voluntad de Dios, porque ellos no comen chancho, es más, lo odian al chancho. Vos decís chancho y mi mamá te pega un revés. Está prohibido nombrarlo al chancho en mi casa. Una vez se comió chancho en mi casa y mi mamá rompió los platos, no los quiso lavar, los tiró a la basura. Y en los cubiertos también porque estaban sucios, contaminados. Entonces yo llegué a ese punto y un amigo mío me cuenta que estaban pasando hambre porque él estaba sin trabajo y estaban pasando hambre y yo le estaba predicando el evangelio hasta donde sabía, le estaba hablando de Cristo. Entonces me dice, vos sabés que a pesar de que yo no soy evangelista como vos, me decía, pero vos sabés que un día yo llevaba 2 días sin comer y tengo 3 hijos y le decía, Dios mío, aunque sea para mi hijo algo de comida, yo no importa, yo como pan duro, pero mis hijos tienen hambre y era un día domingo, dice, y vos sabés que yo le pedí a Dios, dice, y de pronto golpea la mano en la puerta de mi casa y aparece una vecina con una bandeja tapada con un mantelito, dice. Y cuando le digo, no, dice, tenía ganas de compartir con usted, dice, porque hemos tenido un cumpleaños anoche, dice, y bueno, hicimos mucha comida, mucho asado, y le traje esto, dice, para usted, para que comparte, dice, porque son buenos vecinos, lo quiero mucho a los chicos. No sabían nada ellos de que ellos estaban pasando hambre. Y cuando él entró a la casa, dice, ¿vos sabés que entra a la casa? Los llamé a todos, ahí andaban chupándose los dedos, mi hijo de hambre.